Hola estudiantes del tercero C y el tercero D. Me dirijo a ustedes como profesora del tercero C de higiene, que en este periodo nos vamos a estar turnando con la profesora Paola Santander, que le hace el tercero D, para ir aclarando algunas situaciones de este módulo en relación a las materias. Bueno, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en este periodo. Lo primero es lo que está relacionado con la higiene en general. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos inicialmente la higiene personal. Dentro de la higiene personal, ¿no es cierto?, estaba lo que cada manipulador de alimentos podía y no podía hacer, como por ejemplo no fumar cuando se manipulan alimentos, no tener joyas al momento de manipular alimentos, porque estas pueden contaminar los alimentos. Tampoco podían, ¿no es cierto?, hablar, para ello utilizábamos la mascarilla. Y también es importante recordar el lavado de manos, que está tan de moda en este momento de pandemia. El lavado de manos es de vital importancia para obtener alimentos sanos, elaborarlos, ¿no es cierto?, y no enfermar a los consumidores. Ese es el resumen general. Y en la guía, también en la última guía, nosotros vimos lo que es higiene del lugar, higiene ambiental. Cuando hablamos de higiene ambiental, nos referimos principalmente a la higiene de utensilios, de mesones, de maquinaria de trabajo, ¿no es cierto? Y siempre manteniendo la higiene personal. En esta oportunidad vamos a hablar de la higiene en general de los alimentos, que esta higiene debe ser una medida desde la producción hasta que el consumidor, ¿no es cierto?, recibe este alimento, y debe ser un alimento que no le vaya a generar enfermedad. Los alimentos en general se pueden contaminar y existen varias fuentes de contaminación. ¿Qué significa la contaminación? Es la presencia de cantidades importantes, significativas, en gran cantidad, de una sustancia o un agente, ¿no es cierto?, que contamina el alimento. Esta contaminación puede ser biológica, física o química, pero que represente un peligro para la salud. Dentro de las fuentes de contaminación física tenemos el polvo, el cabello, fragmentos de vidrio, ¿no es cierto?, metales. Yo creo que muchos de ustedes han tenido en alguna etapa de su vida, han recibido una contaminación física por alimentos. Por ejemplo, en un plato de comida que haya un pelo. ¿Ya? Esa es una contaminación física. Para evitar esta contaminación física es importante mantener los alimentos tapados, ¿no es cierto?, para evitar que se contaminen con alguna materia extraña. Tenemos la contaminación química, que esta contaminación tiene que ver con sustancias que se adicionan a los alimentos y que pueden provocar un daño a la salud. En general, ¿no es cierto?, el uso normalmente de plaguicidas, de químicos, de residuos de químicos o de toxinas, componen la contaminación química. Esta contaminación química normalmente se elimina a través del lavado, ¿ya? Del lavado o una buena sanitización de los alimentos. Y por último, tenemos la contaminación biológica, quizás la más complicada, porque aquí se encuentran las bacterias, los parásitos, los virus, los hongos y las algas. Bueno, producto de esta pandemia, todos sabemos que los virus son muy complicados, ¿no es cierto? Y pueden llegar a los alimentos, y si estos alimentos no son bien tratados, nosotros nos podemos enfermar. ¿Ya? Esto es como un resumen de por qué es importante tener una buena higiene. Cuando yo tengo una buena higiene, no va a haber pelo en las comidas, no va a haber suciedad en las comidas, no va a haber tierra, no va a haber polvo.
Si yo tengo una buena higiene, ¿no es cierto?, voy a lavar bien y no va a haber ningún resto de alguna sustancia química. Y también si manejo bien los alimentos, los manejo en forma adecuada, también las bacterias no nos van a generar problemas, o los microorganismos, que uno habla de microorganismos, que son seres unicelulares que pueden provocar, si llegan al hombre, pueden provocar algún tipo de enfermedad. Es súper importante también que ustedes sepan que este tipo de contaminación, especialmente, ¿no es cierto?, la contaminación biológica, se puede producir por contaminación cruzada. Es decir, yo puedo llevar microorganismos que estaban en un alimento, si no tengo una buena higiene, hacia otro alimento que podría no tenerla y llegar al hombre. La contaminación cruzada se evita, ¿no es cierto? Una de las formas de evitarla es utilizando tablas para los distintos alimentos. Y para ello existen tablas de diferentes colores. Yo me imagino que en sus casas ustedes tienen, la mamá tiene una tabla para cortar alimentos o dos tablas, pero en la industria gastronómica existen tablas según colores. Y según el color es para el alimento que se utiliza. ¿Para qué? Para que evitemos la contaminación cruzada. Vamos a ver ahora los colores de las tablas para cortar los alimentos. ¿Ya? Tenemos una forma de evitar la contaminación cruzada, es utilizando la tabla adecuada de acuerdo al alimento que yo necesito cortar. ¿Ya? Y ahí tenemos, en el caso de las blancas, las pastas, los quesos, los panes; en el caso de la amarilla, las carnes blancas, el pollo, el pavo; en el caso de las tablas verdes, las frutas y verduras; las azules, pescado y marisco; las rojas, ¿no es cierto?, para carnes rojas como ternero, cordero, vacuno; y las carnes que se llaman las tablas de color marrón, ya es para productos cocinados y embutidos. Ya los embutidos son las cecinas, por ejemplo, las vienesas, las longanizas, esas son los embutidos. ¿Ya? Entonces, como la guía de hoy tiene que ver, la guía que hoy día ustedes están recibiendo tienen que ver con los cortes de los alimentos, es importante que ustedes manejen el color de las tablas para realizar los diferentes cortes. Para realizar un corte en un alimento, el alimento normalmente debe ser lavado y sanitizado. En este momento, producto de la pandemia, se solicita sanitizar todos los alimentos. Eso significa ponerlos en una solución que destruya los microorganismos. En este caso, el microorganismo que queremos destruir o eliminar es obviamente el coronavirus o el COVID-19. Pero esto sirve para todas las bacterias o todos los microorganismos dañinos para el hombre. Espero que les haya servido esta aclaración para poder seguir con nuestros contenidos de higiene. Bueno, estudiantes, yo me despido de ustedes esperando que esta intervención les haya servido para aclarar ciertas dudas y se sientan quizás un poco más empoderados en lo que es la higiene de alimentos. Nos vemos.